¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas familias rezan, y aún así ven a sus hijos alejarse? ¿Por qué tantos padres piden protección, frecuentan la iglesia, confían en Dios, y aún así sienten que algo se les está escapando de las manos? Hay una oración que muchos repiten de manera mecánica. Una oración antigua, conocida, aparentemente simple, pero que, cuando se reza de la forma correcta, cierra puertas que el mal abrió en silencio. Santa Faustina Kowalska conocía este secreto como pocos. Y lo que ella reveló sobre el rosario cambió la forma en que el cielo protege a una familia. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy no es para curiosos, es para quienes aman a su familia. Suscríbete al canal ahora, porque este contenido no aparece por casualidad para quien no necesita escucharlo. Santa Faustina veía algo que muchos padres no logran ver. Veía que el peligro rara vez llega gritando. Entra cuando todo parece normal. Hijos que duermen bajo el mismo techo. Casas donde todavía se reza antes de las comidas. Familias que parecen estar bien. Pero donde, poco a poco, algo comienza a enfriarse por dentro. Ella decía que el mal no comienza con rebeldía. Comienza con distracción. No empieza con grandes pecados. Empieza con oraciones vacías. ¿Cuántas veces has rezado el rosario con la mente lejos? ¿Cuántas veces has sostenido las cuentas mientras el corazón estaba demasiado cansado para sentir? Santa Faustina conoció esto en su propia carne. Antes de ser la santa de la Divina Misericordia. Fue una joven frágil, ignorada, incomprendida, que enfrentó ataques espirituales reales. Especialmente cuando se ponía en oración. Ella escribió que había noches en las que el enemigo intentaba convencerla de que rezar no servía de nada. De que el rosario era una repetición inútil. De que Dios ya sabía todo y no necesitaba escuchar nada más. Y fue precisamente allí donde aprendió algo decisivo. Descubrió que el rosario no actúa solo cuando se reza, sino cuando se reza con una intención clara por alguien concreto. Especialmente, por los hijos. Pero antes de contarte cómo ella entendió esto, necesitamos hablar de algo que casi nadie percibe. Santa Faustina decía que toda familia vive rodeada de puertas espirituales. Algunas se abren para Dios. Otras, para aquello que la familia nunca invitó conscientemente. Ella afirmaba que los hijos son los primeros en sentir cuando una casa pierde protección espiritual. Aunque no sepan explicarlo. Cambios de humor. Miedos nocturnos. Irritación sin causa. Distanciamiento repentino. Nada de esto parece espiritual a primera vista. Pero, según ella, es exactamente ahí donde ocurre la batalla. Y fue rezando el rosario por familias heridas. Que Santa Faustina escuchó algo que la hizo temblar por dentro. Algo que ella registró en su diario. Y que explica por qué el enemigo odia tanto esta oración. Quédate conmigo, porque lo que viene ahora. Explica por qué tantas familias rezan, y aún así permanecen vulnerables. Santa Faustina escribió que no toda oración incomoda al infierno. Algunas pasan desapercibidas. Otras son fácilmente neutralizadas por la distracción. Pero había una oración específica, que despertaba resistencia inmediata. El rosario, cuando es rezado por los hijos. No como hábito, sino como intercesión consciente. Ella decía que, cuando una madre comienza un rosario ofreciendo cada misterio por sus hijos, algo se mueve en el mundo invisible. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que esta oración sea tan insoportable para el enemigo? Santa Faustina explica esto de una manera que casi nadie se atreve a decir hoy. Ella afirmaba que el rosario crea una cadena de protección en el tiempo. No protege solo el ahora. Protege decisiones futuras. Ambientes que la madre nunca verá. Tentaciones que aún no han llegado. Cada Ave María ofrecida por un hijo se convertía, según ella, en una luz anticipada en el camino de ese niño. Y el mal odia la luz que llega antes. Tal vez estés escuchando esto y pensando en un hijo que ya no reza, o que se alejó, o que cambió de comportamiento. Santa Faustina decía, es precisamente por esos por quienes el rosario actúa con más fuerza. No porque lo merezcan más, sino porque están más expuestos. Si esto toca tu corazón ahora, escribe en los comentarios solo el primer nombre de tu hijo. Este gesto sencillo crea algo poderoso. Una cadena de intercesión. Pero aún falta algo esencial. Porque no cualquier forma de rezar el rosario cierra puertas espirituales.
Santa Faustina enseñaba una intención específica, una manera de ofrecer el rosario, que cambia completamente su efecto. Santa Faustina insistía en algo que casi nadie quiere escuchar. El rosario no actúa por el número de cuentas, sino por la verdad con la que es ofrecido. Ella decía que muchos rezan, pero pocos se entregan mientras rezan. Y es exactamente ahí donde está la diferencia. Según Santa Faustina, la mayoría de los padres reza el rosario intentando controlar el resultado, rezando para que el hijo cambie, para que regrese, para que obedezca, para que sea diferente. Pero ella afirmaba algo desconcertante. Mientras el corazón del padre intenta dirigir a Dios, el cielo permanece en silencio. No porque Dios no quiera actuar, sino porque la oración aún no ha salido del miedo. Y fue eso lo que ella aprendió de la manera más dura. Porque antes de entender el poder real del rosario, Santa Faustina también rezaba con ansiedad. Ella misma escribió que, en ciertos periodos, rezaba pidiendo liberación, pero por dentro estaba llena de inquietud, como si necesitara vigilar a Dios para que no se retrasara. Hasta que, en una de sus experiencias interiores, comprendió algo decisivo. Pero antes de contarte lo que le fue revelado, necesito explicarte cómo actúa el rosario en el mundo espiritual, según Santa Faustina. Santa Faustina veía el rosario como una oración que organiza el caos. Ella decía que, cuando una familia entra en desorden espiritual, no es porque Dios se haya alejado, sino porque muchas voces comenzaron a hablar al mismo tiempo. Miedos, culpa, cansancio, preocupaciones. Y el rosario, según ella, va silenciando esas voces una a una. Cada misterio rezado con intención funciona como un acto de alineación. Ella decía que el enemigo no teme palabras repetidas, sino oraciones que colocan cada cosa en su lugar. Santa Faustina enseñaba algo muy específico. Cuando un padre o una madre reza el rosario por un hijo, no reza como individuo, reza como guardián espiritual. Aunque no se sienta digno, aunque esté cansado, aunque haya fallado. Ella afirmaba, Dios no mira primero la perfección del Padre, sino el amor que lo mueve a interceder. Eso lo cambia todo. Pero aquí está el punto que casi nadie entiende. El rosario solo cierra puertas cuando es ofrecido, no cuando es solo recitado. Y Santa Faustina enseñaba una manera concreta de ofrecerlo. Algo sencillo, pero profundamente exigente. Antes de comenzar el rosario, ella enseñaba a hacer un acto interior silencioso. No una fórmula larga, no una oración bonita, sino un reconocimiento honesto. Ella decía que el padre o la madre debía decir en el corazón, Señor, te entrego a mis hijos como están, no como yo quisiera que estuvieran. Esta frase, según Santa Faustina, cierra la primera puerta que el mal suele usar, la puerta del control. Ella sabía que eso duele, porque aceptar al hijo como está es admitir que hay cosas que no podemos cambiar solos. Pero Santa Faustina decía que es precisamente en ese punto donde el rosario comienza a actuar con fuerza. No cuando el padre intenta corregir todo en la oración, sino cuando confiesa su propia impotencia. Según Santa Faustina, cuando el rosario se reza de esta manera, el enemigo pierde el derecho de confundir. Las acusaciones espirituales pierden fuerza. La casa entra en estado de vigilancia. Los hijos pasan a ser vistos espiritualmente. Ella afirmaba que el rosario crea una presencia continua, como si alguien estuviera siempre de guardia, incluso cuando nadie está rezando en ese momento. Pero atención, Santa Faustina decía que no todos los misterios actúan de la misma forma. Y aquí entra una enseñanza que casi nunca se explica. Ella veía cada misterio del rosario como una centinela colocada en el camino del Hijo. Misterios gozosos, protección de la infancia y de las relaciones. Misterios dolorosos, fortaleza en las caídas y tentaciones. Misterios gloriosos, esperanza cuando todo parece perdido. Ella enseñaba que, al ofrecer cada misterio por un hijo específico, el rosario deja de ser genérico y se vuelve dirigido. Y eso, según ella, cambia completamente el efecto espiritual. Santa Faustina advertía. Muchos padres abandonan porque no ven cambios inmediatos. Ella decía que el rosario no actúa como un remedio rápido, sino como una muralla que se va levantando en silencio. Y aquí hacía una comparación fuerte. Quien abandona el rosario demasiado pronto,
Sale de la construcción antes de que la muralla esté terminada. Pero aún había una última llave, la más difícil de todas. Algo que decide si el rosario será solo una oración piadosa o una verdadera arma espiritual. Santa Faustina decía que muchos rezan correctamente, pero anulan todo al final, por un detalle casi invisible. No te vayas ahora, porque lo que viene a continuación explica por qué algunas familias están protegidas de forma estable, y otras viven en lucha constante, incluso rezando. Santa Faustina decía que muchos padres rezan el rosario correctamente, pero lo deshacen todo al final sin darse cuenta. No por falta de fe, no por mala intención, sino por un sentimiento silencioso, que el enemigo sabe usar muy bien. Ella llamaba a eso oración sin abandono. Según Santa Faustina, después de que el padre o la madre entrega el control, ofrece los misterios, persevera incluso sin ver resultados, existe aún una última prueba. Ella decía que el enemigo no intenta impedir el rosario, intenta corromper lo que viene después, y casi siempre lo hace de una forma sutil, devolviendo el miedo al corazón. Ella escribía que, después de rezar, muchos padres vuelven inmediatamente a imaginar escenarios negativos, anticipar tragedias, revivir conversaciones difíciles, sentir culpa por no hacer más. Y entonces afirmaba algo muy fuerte: cuando el miedo vuelve a ocupar el corazón, la entrega es retirada. No porque Dios se vaya, sino porque el espacio deja de estar libre. Santa Faustina enseñaba que el rosario solo se transforma en muralla espiritual cuando termina con confianza real, no solo con palabras. Ella decía que la oración no termina en el amén. Continúa en la forma en que la persona vive después. Si vive vigilando, el corazón permanece abierto. Si vive confiando, la puerta se cierra. Ella comprendía el dolor de los padres. Escribió que amar a un hijo es vivir con el corazón expuesto, que no existe descanso completo para quien ama. Pero también decía que hay una diferencia enorme entre preocupación e intercesión. La preocupación desgasta, la intercesión sostiene, y el rosario fue dado precisamente para transformar una cosa en la otra. Pero ¿cómo confiar cuando todo parece frágil? Santa Faustina respondió esto de una manera que desconcierta hasta hoy. Ella decía que el enemigo no soporta la confianza serena, no la confianza ingenua, sino la que nace después de la entrega. Ella afirmaba que, cuando un padre termina el rosario y dice en el corazón, son tuyos, no retiro lo que entregué, algo sucede en el mundo espiritual. Según Santa Faustina, en ese momento, las acusaciones espirituales son silenciadas. El enemigo pierde el derecho de insistir. La casa entra en estado de guardia. Los hijos pasan a ser vigilados espiritualmente. Ella decía que los ángeles se mueven cuando hay confianza, no cuando hay desesperación, y que el cielo entiende esa confianza como un acto de fe mayor que muchas palabras. Pero aún había un detalle final, algo que pocos padres perciben. Santa Faustina enseñaba que no es la intensidad la que sostiene la protección, sino la constancia. Ella decía que el enemigo soporta oraciones intensas esporádicas, pero no soporta oraciones fieles en lo cotidiano. Un rosario rezado con sencillez, día tras día, incluso sin emoción, crea una protección estable. Ella advertía a los padres: no confundan silencio con ausencia. Según ella, hay periodos en los que Dios trabaja, sin permitir señales visibles, precisamente para fortalecer la confianza. Ella decía que muchos cambios espirituales ocurren sin aviso, y que, cuando aparecen, ya están en marcha desde hace mucho tiempo. Santa Faustina escribió algo que resume todo: el rosario no cambia a Dios, cambia a quien confía. Y cuando el corazón del Padre cambia, la casa cambia, aunque los hijos aún no lo perciban. Ella decía que veía, en espíritu, familias caminando bajo una especie de cobertura invisible, no porque fueran perfectas, sino porque alguien había rezado y no retirado la entrega. Esa cobertura no impedía todo dolor, pero impedía la destrucción. Si este mensaje habló contigo, escribe en los comentarios: Santa Faustina, enséñame a confiar mientras rezo el rosario.
Y si conoces a alguien que ama a sus hijos, pero vive en miedo constante, comparte este video por WhatsApp. A veces, Dios protege a una familia entera, porque una persona decidió confiar de verdad. Tal vez aún no veas cambios. Y está bien. El rosario no fue dado para controlar resultados, sino para mantener la casa bajo cuidado. Y cuando una casa está bajo cuidado, el mal no permanece. Aunque tarde en irse, sigue rezando, sigue entregando. Y, sobre todo, no retires lo que pusiste en las manos de Dios, porque el cielo nunca devuelve aquello que fue confiado con amor.